Hola, mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast en el que tratamos los diferentes temas relacionados con la espiritualidad, como puede ser el pensamiento tradicional, la simbología, la psicología del autoconocimiento y todas aquellas temáticas que tengan relación con las cuestiones del espíritu, con nuestra auténtica realidad interior. Y el tema que voy a tratar hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en todas las tradiciones, es el fundamento de todas las tradiciones, y es el amor. Quiero hablar de este tema porque haremos una comparativa de cómo se conceptúa el amor actualmente en los círculos que se hacen llamar espirituales o incluso en la cultura popular, y de cómo el pensamiento tradicional nos habla del amor y cuál es su auténtico significado. Y digo auténtico porque lo que quiero tratar en este podcast es la diferencia que hay precisamente cómo uno trata con el tema del amor, porque de esta forma podremos ver que en el pensamiento tradicional la idea del amor va mucho más allá de uno mismo y de que tiene que ver más con la entrega a los otros, con el amor hacia los otros y con el recrear una serie de valores internos que nos llevan a ser mucho más felices y estar mucho mejor con los demás y con el entorno también. Y es que este tema lo quiero tratar porque en muchas ocasiones cuando damos una charla pública o cuando comenzamos nuestros cursos, cuando hay personas que se inscriben a nuestros cursos al inicio, el tema del amor surge, porque es normal que surja, ¿no? Hay muchas formas en las que se manifiesta el amor en nuestra vida. Entonces es un tema que aparece bastantes veces y en ocasiones nos hemos encontrado con personas convencidas de la necesidad de amarse a sí mismas para poder amar a los demás. Esto es una creencia que seguramente más de un oyente en este momento creerá eso, ¿no? Porque es algo que está bastante normalizado ahora el pensar de esta forma. Y yo creo que aquí hay una confusión, esto es una opinión personal, hay una confusión aquí de lo que es el amor, el auténtico amor real y lo que es la dignidad, lo que es el autorrespeto hacia uno mismo. Son cosas diferentes y veremos que la diferencia radica en que esa dignidad y ese autorrespeto implica pues que hay un cuidado de sí mismo y que ese amor hacia sí mismo, ese amor propio que se busca a veces, de lo que nos está hablando es de un proceso de, si me permitís el palabra, de egoistización, es decir, de un mayor crecimiento del egoísmo y del egocentrismo. Y esto ahora lo vamos a desarrollar. Y también esto nos lo encontramos evidentemente en libros, conferencias, vídeos que podamos encontrar por internet. Y es una idea bastante extendida la supuesta necesidad de amarse a uno mismo para ser capaz de amar a los demás y también de poder tener una relación coherente con el entorno, ¿no? Pero ¿de qué forma impacta en nuestras psiques esta forma de pensar, esta forma de conceptuar y de intentar vivir esto que llaman amor? Bien, para poder contextualizar antes este tema, para que se pueda entender, quisiera comentar a modo de introducción que es lógico que hoy en día se haya buscado, lógico históricamente, que se haya buscado pues esta necesidad o se haya buscado este quererse a uno mismo por encima de todo y de todos, que es un poco lo que está sucediendo actualmente, por desgracia. Y es que el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, cuando aparece el movimiento hippie, luego de ahí aparecerá la nueva era, otros movimientos de la psicología positiva, ese tipo de prácticas y de teorías sobre la felicidad y sobre el amor y todo esto. Esto fue una ruptura con el régimen anterior, por decirlo así. Si tenemos en cuenta que a partir del Renacimiento ya hay una idea en que el ser humano no está bajo el yugo de Dios, sino que es el ser humano mismo el centro de todo y que puede manipular toda la naturaleza, ya el ser humano se convierte en centro del mundo a nivel conceptual
actual, de cómo va a funcionar la sociedad occidental, sobre todo. Y en ese desarrollo que luego se va a dar en varios siglos, cuando llegamos al siglo XX, es este centro del mundo que sería el ser humano, se va individualizando hasta el punto en que ya uno mismo pasa por encima de las necesidades culturales, las coyunturas históricas, de las necesidades familiares, de lo coherente y lo necesario realmente en el proceder, en el vivir la vida en general. Y de ahí es cuando aparecen pues todos estos movimientos que rompen con esas estructuras, ¿no? En la familia, pues que tiene que haber el militar, el cura, si hay una hija, casarla lo antes posible para que forme una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Como ha sido durante muchos siglos. Y es normal que sucediera, sobre todo también cuando hay una ruptura con la religión y Occidente en gran medida se seculariza a nivel social. Cuando ya el estar adscrito a una religión se convierte en algo opcional, en algo que uno escoge. Entonces, claro, a partir de ese momento se crea una, entre comillas, libertad que recrea también pues una serie de conceptos, una serie de cambios en nuestra propia psicología, en la cultura. Y a partir de ese momento vemos que sobre todo se recrea una idea que tiene que ver con la felicidad y el bienestar personal. Creo que también que en cierta forma se propaga porque a partir del siglo XX, sobre todo, como estamos comentando, también se potencia el consumismo. Y la idea que propaga el consumismo es la de adquirir este producto o aquel producto o lo que sea para procurar la propia felicidad y el bienestar personal. Entonces ese consumismo vende la idea de que consumir nos convierte pues, en originales, en auténticos, en personas sociables, respetables y por tanto autorrealizadas. Entonces ese consumismo es una de las partes que tiene que ver con esa búsqueda de la felicidad, con esa búsqueda de algo, esa búsqueda de un llenado, de algún tipo de llenado existencial, que es lo que recrea el consumismo, el buscar un llenado. Entonces, aparte de eso, como decíamos, esa tendencia o ese querer liberarse que aparece con el movimiento hippie, la nueva era y demás, liberarse de las ataduras sociales y psicológicas a través de diferentes terapias, interpretaciones también del pensamiento tradicional más simples que bien desarrolladas, pero todo esto es una especie de cóctel que al final recrea que hoy en día se tenga como esa especie de mantra que se repite constantemente sobre que si quieres querer a alguien tienes primero que quererte a ti mismo. Entonces, al fin y al cabo, nos encontramos con una idea totalmente diferente a lo que sería el amor real, el amor universal que todo lo sustenta. ¿Por qué? Porque amarse a sí mismo, realmente, amarse a sí mismo no guarda ninguna relación con el amor real. La cuestión es que hoy en día se cree que para amar hay que amarse a sí mismo, como estamos diciendo, ponerse en primer lugar respecto a los demás, negando si es necesario la ayuda de los otros por simple apetencia, hacer o no hacer algo por propio interés, y a quien no le guste que no mire, ¿no? Que es lo que se dice. Entonces, precisamente por eso digo que ese amarse a sí mismo no guarda relación con el amor real ni con el amor universal o divino. El amarse a sí mismo, tal y como se conceptúa, como primero yo y luego los demás, el amarse a sí mismo nos separa de los demás y de nuestra propia interioridad. Es centrarse en sí mismo hasta el punto en que convertimos a los demás, al entorno y a las circunstancias, en objetos que nos dan una felicidad o sufrimiento, placer o dolor, y a partir de ahí puedo escoger qué hacer o qué no quiero hacer. Entonces, aquí vemos que es muy contrapuesto. De hecho, esto nos lleva a lo que se llama el solipsismo. El solipsismo es la tendencia psicológica que nos lleva a creernos que somos como lo único que existe en el universo. No creerlo conscientemente, necesariamente, claro, sino que estamos tan centrados en nosotros mismos que únicamente nos preocupa lo que nos suceda a nosotros mismos. Es decir, que si vemos a una persona que de repente se cae o se pega un golpe, la primera reacción sería a lo mejor nuestro propio susto, en lugar de pensar en si la persona se ha hecho daño realmente. Esto es un ejemplo de solipsismo y de egocentrismo al fin y al cabo, ¿no? Y esto es a lo que nos lleva esa tendencia al amarse a uno mismo. Y esto es lo que quiero desarrollar ahora. Porque realmente, cuando hablamos de amar, el amar es entregarse, es dar.
es expandirse. Y es que el amor a sí mismo sería realmente esa centralización, ese retenerse, ese reservarse, y por tanto es todo lo contrario al auténtico amor con mayúsculas. Es decir, que el amarse a sí mismo, insisto, en esa forma en que se conceptúa, como buscar la propia felicidad por encima de todo y de todos, de esa que no es que se haga, lo insisto, de forma consciente, sino que esos mantras que decimos que se repiten, esas repeticiones que al final crean en nosotros la tendencia a buscar la propia felicidad por encima de lo que sea, hacen que realmente nos distanciemos del auténtico amor. Pero bien, estamos hablando sobre el amor, sobre el amor divino, el amor consciente, pero realmente entonces, ¿qué es el amor? Bien, podemos decirlo de formas muy claras, sin necesidad de entrar en muchas abstracciones, ¿no? El amor es la fuerza fundamental de todo lo que existe. Es la gran ley universal de la que nace toda la creación. Y esto lo vemos de diferentes maneras en el pensamiento tradicional. Por ejemplo, en la Cábala, en esta parte más interior del judaísmo, en la Cábala se nos relata lo que es el amor a través de lo que los mismos cabalistas llaman el Tzimtzum. ¿Qué sería el Tzimtzum? Bien, imaginemos por un momento, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación y vamos a imaginar un círculo de color negro. Ese círculo de color negro es la totalidad absoluta. Es el todo, la unidad total, la unidad perfecta. Y ahora tracemos desde la parte superior de ese círculo negro hasta llegar al centro del círculo una línea blanca. Bien, pues esa línea blanca es la creación. Es decir, que Dios, en un acto de infinito amor, se contrae a sí mismo para permitir que surja la creación. De esa forma, se crea lo que se conoce como la unidad múltiple perfecta, que es la unidad en la que todos nosotros participamos. Cuando se dice esto de todos somos uno, etcétera, si todos somos uno, pues estamos hablando de la unidad múltiple perfecta. Hay muchas existencias, pero realmente todos participamos de la misma dinámica universal. Y ese es el primer acto de amor, un sacro oficio por parte de la divinidad para que todo pueda manifestarse y para que todo pueda darse. Entonces, esto es una visión del Tzimtzum que tienen los cabalistas, que se contrae la misma divinidad. También nos encontramos en el sufismo, sobre todo nos encontramos también versiones similares de cómo la divinidad se contrae en un acto de amor para con todos los seres que se van a dar en la creación, para poder amarlos y para poder conocerlos y que esas mismas criaturas conozcan a la divinidad. Estamos aquí diciendo, por cierto, para que quede claro, que cuando hablamos de Dios, hablamos de la divinidad, no estamos hablando de un ente o un señor o una señora con una personalidad concreta que hace cosas por apetencia o no por apetencia. Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con un ser, una persona que tenga unas características que realmente se puedan catalogar, sobre todo desde el ámbito más humano. Esto no existe, ¿no? Esa concepción de Dios realmente es algo obsoleto y es algo que nunca ha sido real en absoluto. Bien, pues continuando con lo que estábamos diciendo, de ese constreñimiento que hace, esa constricción, que hace la misma divinidad para poderse dar, es la primera ley universal. Y de hecho, en el cristianismo esotérico se conoce este acto de amor como la voluntad del absoluto, que marca el comienzo de la existencia como primera ley universal, de la que derivan todas las leyes universales que forman la creación misma y que forman la creación como tal en cuanto a seres, sistemas planetarios, galácticos y todo lo que existe. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el amor es el completo y absoluto dar. En el plano humano no es solamente dar en sí mismo, sino darse uno mismo, entregarse totalmente a los demás. Y aquí puede entrar como el conflicto, ¿no? Podemos pensar en como, bueno, sí, yo me doy, ¿y yo qué? O sea, yo me doy a los demás y le doy todo a los demás. ¿Y yo qué? ¿Para mí cuándo? Bien, pues ese es el concepto realmente erróneo. Y me gustaría poner un ejemplo que ponen los taoístas, aunque insisto, se da en la tradición con otros varios ejemplos que quiero mencionar, pero es que los taoístas hablan de esta entrega del amor, la entrega que se da con el amor,
con el simbolismo del agua. Para los taoístas, el agua encarna la virtud suprema, la mayor de todas, y como vamos a ver, está relacionada con el amor. Voy a leer un fragmento de un libro que se le atribuye a Lao Tse, unos míticamente, posiblemente que sea míticamente, o no, porque se dice que sí que existió, pero no está claro del todo. Lao Tse escribió el Tao Te Ching, pero se le atribuye otro libro que es el Wen Tzu, aunque seguramente lo escribieron más bien alumnos y son comentarios taoístas en base a las enseñanzas de ese taoísmo más místico, más espiritual. Y en este librito se habla de la virtud del agua y dice lo siguiente. El agua. El agua abarca toda la vida sin preferencias personales. Su humedad alcanza incluso a las cosas que se arrastran y no busca recompensa. Su abundancia enriquece al mundo entero sin agotarse. Sus virtudes son dispensadas a los campesinos, sin ser desperdiciadas. No puede encontrarse ninguna finalidad en su acción. No puede captarse su sutileza. Golpéala y no habrá daño. Atraviésala y no será herida. Acuchíala y no habrá corte. Quémala y no hará humo. Suave y fluida no puede ser dispersada. Es suficientemente penetrante para taladrar el metal y la piedra, suficientemente fuerte para inundar el mundo entero. Tanto si hay exceso como carencia, permite al mundo tomar y dar. Se concede a todos los seres sin orden de preferencia. Ni privada ni pública, tiene una continuidad con el cielo y la tierra. A esto se le llama virtud suprema. Fin de la cita. Esta bella analogía es aplicable a la naturaleza en general. El sol, por ejemplo, entrega su luz y calor sin guardarse nada para sí mismo, sin discriminación ni reservas. De hecho, en la tradición esotérica cristiana, el Cristo, el sol, es símbolo e hipóstasis, o sea, manifestación del mismo Cristo cósmico incluso, ¿no? Es una representación por excelencia del amor absoluto. Del mismo modo también árboles y plantas, por poco que observemos en la naturaleza, árboles y plantas dan sus frutos, fragancias e incluso protección para los animales sin ninguna distinción, y podríamos poner muchísimos más ejemplos. Entonces ya vemos aquí un contraste. En la misma naturaleza, en los mismos elementos, en la misma dinámica del universo en general, la armonía es armonía porque hay amor divino. Y ese amor divino realmente implica un darse. El amor, por tanto, es una fuente inacabable. Y quien se ubica en el amor, a más se da, más amor es. Desaparece uno mismo para convertirse en dádiva del amor, en mensajero de su fuerza, de la fuerza del amor, en pozo de la luz del amor. Quien se ubica en el amor sigue esa voluntad del absoluto que estábamos comentando, porque el amor fue, es y será. Y esto es como precisamente dice San Pablo también en Corintios, cuando dice: el amor no perecerá jamás, aun cuando las profecías tomaran fin, las lenguas cesaran, el conocimiento desapareciera. Es decir, amor es lo que hay y lo que siempre habrá y lo que siempre ha habido. E incluso podemos decir que, y esto se dice, de que Dios mismo es amor, la divinidad es amor. Y esto se repite en todas las tradiciones realmente. Así que ya vemos aquí un contraste muy diferente de cómo se habla de amarse a sí mismo, en empequeñecerse, cuando realmente lo que aquí nos interesa es en convertirnos en fuentes de amor. Cuando uno es una fuente, como hemos visto en el ejemplo del agua, uno no se conceptúa, uno desaparece y únicamente se da. Ya no existe ninguna preocupación, no existe el yo, simplemente te das, como una abnegada madre que sin pensar en su propio bien o en su propio mal, simplemente hace lo que tiene que hacer por sus hijos. Y cuando uno desaparece en este sentido, cuando uno no se conceptúa, lo que hace es atender a la demanda consciente del instante, es decir,
a lo que toca, a lo que es necesario en ese preciso momento. Y de esta forma, si todos más o menos, unos más o menos como pudieran, pero si tuviésemos eso en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás y de vivir nuestra propia vida, seríamos mucho más felices y mucho más libres. Porque cuando estamos intentando buscar la felicidad o buscando el amor, al buscar estamos dando por hecho que no tenemos nada de eso. Cuando en nuestra palma de la mano, es decir, en nuestra propia cara, a un palmo de nuestras narices, realmente ya se encuentra el amor, se encuentra la felicidad, se encuentra el despertar. No hace falta tampoco irse a ninguna parte. Entonces, en el ser humano, volviendo otra vez a esta cuestión, ¿cómo se manifiesta la fuerza del amor? Bien, realmente la fuerza del amor, hemos mencionado algunos ejemplos, el del darse, el cuidado de los otros, el cuidado de las cosas, también es una forma de amor, pero esa fuerza del amor realmente, para que sea duradera en nosotros, en la forma que tenemos de vivir la vida, realmente se da cuando estamos trabajando en el autoconocimiento. Cuando trabajamos internamente, damos nacimiento a las virtudes. Y las virtudes no son otra cosa que los cauces por los que se manifiesta lo divino en lo humano. Y las virtudes son manifestaciones del espíritu que toman, digamos, una forma, ¿no? Un acto, y de esta forma el amor se puede palpar, se puede practicar, se puede recibir de esta manera. Me gustaría poner un ejemplo de esto que estamos hablando, del amor como resultado del autoconocimiento, que da como resultado la práctica del amor, el nacimiento de las virtudes. Y es que ya sabéis que nos gusta mucho el estudio del símbolo y hacer un poquito de hermenéutica espiritual con los símbolos que nos vamos encontrando. Y es que hay una figura muy interesante que la encontramos tanto en el gótico como en el románico, que es la figura del hombre verde o Green Man. Oficialmente esta figura no se tiene del todo claro lo que significa la figura de este hombre verde, de Green Man. Pero quien tiene cierto conocimiento de la tradición hermética, de la que además estos constructores que cincelaban estas figuras pues eran mensajeros de esa tradición, podrá constatar la importancia de este símbolo que se repite en muchas culturas tanto de Occidente como de Oriente. Igualmente aquí vamos a desarrollar, dentro de lo que estamos hablando del amor y del autoconocimiento, vamos a desarrollar una interpretación que es nuestra, que no vamos a negar ninguna otra, y tampoco es la interpretación definitiva del símbolo del hombre verde. Pero por la propia interpretación, por nuestro propio estudio, hemos llegado a ciertas interpretaciones, no concluyentes, pero sí que forman parte, digamos, de ese acervo tradicional. Y es que el hombre verde, voy a explicar la figura, una vez la explique para quien haya visitado iglesias o catedrales y haya visto los capiteles y diferentes figuras, seguramente le va a sonar. El hombre verde se representa de diferentes maneras, pero normalmente se esculpía como una cabeza de la cual brotaban hojas y ramas que se expandían. Es decir, su pelo eran ramas o eran hojas, y también de su boca, que este detalle va a ser muy importante, de la boca del hombre verde salen 2 ramas y a veces 3. Además, en muchas ocasiones las hojas y ramas que surgen del hombre verde se entrecruzan entre ellas. Es decir, es como una especie de entramado, de tejido de ramas y hojas que surgen de la boca por una parte, pero sobre todo también del pelo. ¿Qué significa este símbolo? Bien, pues el hombre verde nos está hablando del florecimiento espiritual del ser humano. Cuando despertamos conciencia, vamos despertando con conciencia, desarrollamos nuestro potencial espiritual. Y al fin y al cabo, ese potencial espiritual desarrollado no es otra cosa que el retorno a la unidad, al amor. Y las ramas que surgen de la boca del hombre verde señalan 2 cosas. Una, que quien trabaja internamente ha de recrear dentro de sí mismo la fuerza creativa que rompe la semilla para convertirse en árbol, cuando se han acumulado las fuerzas necesarias, las energías necesarias y el trabajo que es necesario para poder desencadenarse espiritualmente, y que sin eso no se puede hacer nada realmente.
Entonces esto por un lado, ¿no? Es decir, es el trabajo interno que se ha hecho en la propia interioridad y que a partir de ese momento ya brota de nuestra boca. ¿Y por qué brota de la boca? Pues porque el otro significado que nos dan esas ramas que salen de la boca indica que el iniciado, la iniciada, encarna el verbo, encarna el logos, que es la vibración y fuerza más creativa y sagrada, aquella que da sus frutos a todo aquel que escucha la palabra de la divinidad, que es el puro amor. Para esto invito para quien no lo haya escuchado, el podcast que hicimos anteriormente sobre la palabra sagrada, el verbo, el logos, y de los mitos de la creación, ya que vemos que el verbo a nivel tradicional tiene mucha importancia porque a un nivel práctico, a un nivel real, el verbo en sí mismo, la palabra, crea o destruye dependiendo de cómo se usa esa palabra. Entonces, claramente, quien despierta conciencia no lo hace para sí mismo, sino que se convierte en fuente de amor y conocimiento, dando sus frutos a toda aquella persona que anhele tomarlos. Como dice la tradición, un maestro o una maestra, visto desde abajo, es eso, un maestro o una maestra, pero desde arriba es un asistente de la divinidad. Es decir, quien es un maestro, una maestra, un iniciado real, despierta, es aquella persona que se convierte en vehículo espiritual de lo divino en la tierra. Ese sería un iniciado. Entonces, a partir de ese momento se convierte en un asistente de la divinidad y entrega pues el conocimiento de las formas en que deba entregarlo, dependiendo de cada ser y dependiendo de las propias circunstancias que se van dando. Antes hemos comentado que también hay una serie de entrecruzamientos que nos están hablando de precisamente la perfección de la creación. Cuando vemos en una iglesia, una catedral, vemos hojas que están entrecruzadas, o sencillamente también diferentes cenefas o diferentes capiteles que están esculpidos como si fuesen una especie de entramados, de enrejados. Todo esto nos está hablando de que no hay separación de ninguna cosa y de que todos los elementos que existen en la creación, todo absolutamente, no está separado de nada, que todo se complementa de una forma o de otra. Y, una vez más, volviendo a eso, ¿qué complementa a los contrarios? ¿Cuál es esa fuerza que complementa a dos cosas que son diferentes? Por ejemplo, el yin y el yang, ¿no? Que forman el Tao. Mira, ahora que hemos hablado del hombre verde, me gustaría poder darle un poquito más de profundidad a esta figura y enmarcarla dentro de un conjunto de figuras que nos hablan de los diferentes procesos del despertar. Quiero mencionar dos lugares, me gustaría mencionar dos lugares que para mí son muy especiales, no solo para mí, sino para esta escuela, también para Ángeles, y es un lugar que está en Tarragona, y un monasterio que está en Tarragona, y una iglesia que está en la provincia de Palencia. Uno es el de Tarragona, es el monasterio, el Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Santes Creus, y el lugar de Palencia es la iglesia de Santa María la Blanca, una iglesia templaria. Y es que el Real Monasterio de Santes Creus es un lugar muy especial, tiene un conjunto monumental en el claustro flamígero. Existen dos claustros, hay uno que es del claustro flamígero, de estilo flamígero, del gótico ya avanzado, que contiene una serie de figuras, de capiteles en cada una de sus columnas impresionantes, con una gran información a nivel esotérico hermético. Y es uno de los lugares para nosotros favoritos, como decía, que alguna vez ya lo hemos dicho esto, y es que es un lugar que recomendamos su visita, sobre todo cuando lo vemos con esos ojos del buscador que intenta interpretar esa simbología tradicional que se encuentra en ese claustro. Realmente es impresionante y único. Posiblemente, y no estoy exagerando en absoluto, no tiene nada que envidiar a grandes catedrales que son por todos conocidas, y que tienen una gran simbología y que pertenecen al Camino de Santiago, igual que este lugar Santes Creus que pertenece al Camino de Santiago, o el lugar este de Villasirga de la iglesia de Santa María la Blanca. Bien, pues ¿qué nos encontramos en concreto? Lo que quiero mencionar, ¿qué nos encontramos respecto al hombre verde sobre esa manifestación del despierto, el iniciado, que da sus frutos, que es fuente de amor? Bien, pues imaginemos ahora una columna
que está en el claustro sur de este claustro del que estamos hablando, y esta columna tiene 3 figuras fundamentales. Una figura mira hacia el oeste, que es la figura del hombre verde. Luego hay una figura de un músico que está mirando hacia el sur, y luego una figura de un ángel que está mirando hacia el este. Digo esto porque tiene mucho que ver con la propia simbología hacia dónde está enfocado. Bien, pues nos encontramos, como decíamos, mirando hacia el oeste al hombre verde, el habitual hombre verde que aparece tanto. De hecho, hay varios hombres verdes en este claustro, pero en concreto hay uno que está cerca del lavatorio de Santes Creus, que hoy en día es la entrada al lugar cuando se va a visitar, puede visitarse. Cuando se entra, estás ya enfrente del lavatorio y ya te encuentras con esta columna a la derecha del lavatorio. Pues como es habitual, vemos a un hombre verde de cabeza florida con las típicas ramas que salen de su boca. Cerca de él apreciamos algunas piñas, que es señal de la inmortalidad alcanzada por el trabajo interior. Y a la derecha del hombre verde, una mujer recoge uvas de una vid que ha brotado de sus ramas, de las ramas del hombre verde, representando así el cultivo y sublimación de las energías, también es un símbolo de la castidad, del trabajo en las propias energías y también de la sabiduría, porque la uva también hace referencia y el vino a la sabiduría. Bien, pues este hombre verde, como decía, está mirando hacia el oeste. El oeste es el lugar en donde se pone el sol, hacia donde se dirige el alma que anhela el espíritu, pues cuando uno trabaja internamente tiene que trabajar en la propia oscuridad interior, como una semilla que lucha por buscar el sol, ¿no? Entonces estamos refiriéndonos al trabajo con el ego, la parte de el propio subconsciente, la propia psicología, esa parte más oscura de nosotros, lo que también conocemos como pasiones, aquí le llamamos egos. Son esos aspectos que tenemos nosotros que hemos de integrar, eliminar y transformar. Entonces es un trabajo en el que ante todo se ha de poner luz, porque si no es así, no es posible ver lo que uno es realmente. Entonces el hombre verde nos habla aquí de ese viaje hacia el oeste, de ese viaje hacia las tinieblas interiores que van a ser disipadas con el trabajo espiritual para que luego se pueda brotar y dar el conocimiento y el amor. Luego nos encontramos con una figura que mira hacia el sur, que es un músico que está tocando un instrumento de viento. El viento hace referencia al espíritu y además el viento hace referencia también al trabajo con las propias virtudes y nos está hablando, por tanto, además, si mira hacia el sur simboliza la tierra filosofal, simboliza la tierra que tenemos que trabajar y arar para poder hacer nacer en nosotros las virtudes y el cultivo de las propias energías. Entonces, el músico representa ese trabajo y esa armonización con el instrumento musical. Recordemos que la música es armonía, sonido armonizado, y de esta forma nos encontramos con otro proceso que es el de la armonización espiritual. Y luego ya esta columna acaba en el este, mirando hacia el este, que es hacia donde sale el sol, y es precisamente que vemos en ese momento vemos a un ángel que está con las alas extendidas, vestido con un traje, una vestidura, la cual nos está explicando que el desarrollo completo espiritual es convertirse en ángel. Pero cuidado, quitémonos de aquí esa idea del angelito con las alitas, que tiene muchas veces aspecto de niñito, con los mofletes rosas y que es encantador y todo ese tipo de cosas. Esas son ideas bucólicas o populares que no tienen nada que ver con lo que es un ángel. Ángel significa mensajero, literalmente. ¿Y el mensajero de qué? El mensajero del mensaje espiritual, del mensaje divino. Es decir, el ángel es un Hermes, o mejor dicho, Hermes tiene una función angélica, la función de entregar el conocimiento, que tiene relación evidentemente con el amor. Es decir, que esta columna nos está hablando de que si uno trabaja sobre sí mismo y hace brotar sus propias las virtudes, sus propias fuerzas están enfocadas hacia ese despertar, armonizará su espíritu para convertirse en mensajero de lo divino, que al fin y al cabo, como decíamos, un maestro, una maestra iniciada no es otra cosa que un vehículo espiritual y por tanto un mensajero de la dádiva divina.
Entonces ya nos encontramos aquí pues un simbolismo muy interesante. ¿Y qué nos encontramos en esa otra iglesia que hemos mencionado, de la iglesia de Santa María la Blanca? Pues bien, en esa iglesia, en la provincia de Palencia, en Castilla y León, en el pueblecito llamado Villalcázar de Sirga, aunque se le suele llamar Villasirga por tradición, esta iglesia de Santa María la Blanca, que es templaria, igual que en el monasterio de Santes Creus, hay muchísimos detalles e historias interesantes que contar, pero para no desviarnos más, quiero comentar una figura que además es central cuando vas a entrar a la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia, en la puerta de la iglesia, en la portada alta, la alta portada de la iglesia, que tiene una factura bellísima, muy bien realizada, muy bien esculpida, es para visitarla. Además es curioso porque cuando entras al pueblo lo ves desde lejos y lo que ves prácticamente es la iglesia y unas casas alrededor, pero lo que destaca más es la iglesia. Entonces me impacta bastante verlo, ¿no? Por lo bonito que es. Pues como estaba comentando, cuando llegas a la entrada de la iglesia, lo que te vas a encontrar es pues un Majestas Domini, es decir, un Cristo en Majestad, que es esa figura del Cristo sentado, que es como el regente, es el Pantocrátor, ¿no? Que siempre va acompañado de las figuras simbólicas de los evangelistas, es decir, pues con el león, con el águila, con el ángel, etcétera. Entonces nos encontramos con algo bastante curioso. Y es que el Cristo en Majestad alza su mano derecha en esta figura, con el dedo pulgar, el índice y el anular, que son los dedos que se utilizan para repartir bendiciones a todos los seres, y con la mano izquierda sostiene otro libro, que generalmente es una representación de los evangelios. Si entendemos que los evangelios o cualquier libro sagrado se entiende que son recipientes del conocimiento divino, es en donde se encuentran las claves del autoconocimiento o del conocimiento general de lo que es la gnosis, el conocimiento profundo de las realidades espirituales. En ese libro es donde se va a aprender a leer correctamente el contenido oculto de lo divino, de lo sagrado. Entonces, este libro de este Majestas Domini, de este Cristo en Majestad, este regente universal, el libro está cerrado. ¿Por qué está cerrado el libro? Porque cuando nos encontramos en una catedral gótica o en una iglesia románica, nos encontramos con que hay un libro cerrado que porta algún personaje, es un conocimiento que solo está reservado para los iniciados. Es decir, ese libro es un conocimiento secreto. No secreto porque se esconda, sino porque es algo a lo que uno tiene que acceder por méritos del corazón. Pues bien, el Cristo en Majestad de la Iglesia Templaria, que esto es un detalle que no había visto antes en ninguna parte, a lo mejor lo hay, pero no lo he visto. Este libro, que es el que custodia el Cristo, la portada de este libro del conocimiento es justamente la cara de un hombre verde. Normalmente sale una cruz o sale algún otro tipo de símbolo cincelado en ese libro, pero aquí nos encontramos que es la cara de un hombre verde. Y es que los templarios nos están indicando con esta figura que quien busca el conocimiento divino, la gnosis que tiene como guardián al mismísimo Cristo, o Cristos, los iniciados despiertos, ha de trabajar en el autoconocimiento, tiene que hacer florecer las virtudes del alma y convertirse también en dádiva del amor. Si tenemos en cuenta además que los cistercienses y los templarios tienen mucha relación, porque en su momento Bernardo de Claraval fue uno de los que defendió y los que entregó incluso su propia regla para que se pudiesen crear la orden de los templarios como tal, que fuese aceptada en su momento, pues nos encontramos con un libro que muy interesante, es decir, una portada muy interesante para tener en cuenta. Hay dos figuras, la de Santes Creus y la del Hombre Verde y la de Villasirga. Entonces, en definitiva, ya no me lío más ni me extiendo más. El mayor acto de amor que puede realizar el ser humano es despertar conciencia, porque cuando despertamos conciencia nos convertimos en vehículos del amor divino y por tanto nos convertimos en fuente de amor, en fuente de gracia, incluso para todos los demás. Y bien, pues esto es lo que quería comentar con este podcast. Espero que la parte de la simbología, al no disponer de imágenes en directo para poder verlo, espero que se haya entendido. Si no, pues podéis buscar
buscáis capiteles de Santes Creus o Santes Creus y van a salir vídeos y fotos varias en las que podréis encontrar estas figuras de las que estamos hablando, o también en Villa Sirga y Ogual. Incluso también hay algunos documentales o algunos reportajes que nos enseñan pues estas figuras. No hablan de esta simbología porque esto es algo que nosotros hemos ido trabajando a partir del conocimiento de la simbología tradicional, pues lo que nosotros podamos aportar también, pero no encontraremos ahí esas figuras tan interesantes, y además aprovechamos para poder, invitaros a que vayáis, porque son lugares muy especiales cada uno por diferentes motivos. Bien, pues aquí terminamos el podcast de esta semana. Espero que os pueda ser de utilidad, que os haya gustado también. Y si tenéis alguna duda, queréis hacer algún comentario, podéis comentarlo también en la caja de comentarios de aquí de iVoox, y en nuestra página web también lo podéis decir, podéis comentar lo que queráis, o si no, nos escribís a nuestro mail, que es info@noesiscentro.com. Os invitamos también, tenemos algunos artículos relacionados con el tema que hemos tratado hoy en la página web noesiscentro.com, en la que podéis encontrar diferentes artículos y diferentes trabajos que vamos realizando sobre estas temáticas, tanto de la psicología del autoconocimiento, del amor y demás, como también de la simbología hermética que se encuentra en tantos lugares. Bien, pues lo dicho, con esto terminamos, nos vemos la próxima semana, y hasta entonces que vaya bien la semana.